Y bueno, la primera pregunta para el invitado, como siempre, ¿no es cierto?, que es para Aldo Pignanelli. Decíamos, Aldo, que ahora el ministro de Economía está preocupado por la inflación, está pidiendo prudencia en las paritarias, prudencia en los aumentos de precios. Sí, yo creo que es el objetivo fundamental de acá las elecciones del gobierno, tratar que la inflación no se le desmadre. Las otras variables, vos recién planteabas la cuestión fiscal, el déficit fiscal del primer trimestre se ha casi triplicado en relación al año pasado, continúan ese tipo de problemas, la oferta de bienes está limitada, el gobierno, como siempre, porque es su estrategia fundamental, tratando de que no se le caiga el mercado interno a través de ajustes en los planes sociales, también en el programa de Ahora 12, que está dando muy buenos resultados en el comercio minorista fundamentalmente, pero evidentemente que el gobierno, o mejor dicho el equipo económico, seguramente se ve venir que si se le escapa la variable paritarias, puede haber un efecto negativo hacia la inflación. Claro, pero digamos, ¿es razonable que haya un temor a un salto inflacionario, por ejemplo, para septiembre, octubre, noviembre, que son los meses clave de la elección, digamos? A ver, ¿por qué está preocupado ahora Kicillof con la inflación? Mira, voy a tratar de explicar algo que en teoría monetaria se estudia bastante, que es la velocidad de la circulación del dinero. Vos, cuando tomás decisiones monetarias, fiscales y financieras también, ya sea de subir o bajar la tasa, de aumentar o no, o bajar el nivel de crecimiento de la base monetaria, no se siente inmediatamente en la economía real. Por ejemplo, en Estados Unidos, está estudiado desde que se creó Estados Unidos, que la velocidad del dinero entre que la Reserva Federal toma una decisión, supongamos secar la plaza. Sí, subirla a lo que ahora muchos temen, digamos, subir las tasas, que por ahora parece sacar dinero de circulación, ellos tardan un año en que la gente lo sienta en su bolsillo. La velocidad del dinero es un año. En la Argentina hay otro tipo de ejercicios, generalmente son 6 meses. Entonces, de alguna manera, la bonanza de la baja de la inflación en el primer trimestre, ya en marzo hubo algún deslizamiento, pero en los primeros meses registraba la reducción del incremento de la base monetaria de hace 6 meses, que venía del 40 al 20%. Efecto Fábregas. Efecto Fábregas, claro. Sí, cuando Fábregas decide bajar, después de la devaluación, bajar el nivel de emisión monetaria, que no es que baja la emisión, sino que aumenta la absorción de las LEVAX. Ahora, hay algunos datitos de consumo de las últimas horas, bueno, que yo supongo que al gobierno lo deben poner, no te digo que contento, pero con algún grado de alivio. Digamos, aumentó por primera vez en 8 meses la venta de inmuebles, esto fue en el mes de marzo. Está bien, venimos de abajo de la lona, ¿no es cierto? Pero hace 8 meses que no se verifica un mes como fue marzo, más escrituras, prácticamente 25% más de escrituras que en marzo del año pasado. Eso, ¿no? Me sorprende. Autos también, autos terminó un 4%. Autos está empatado, ¿no? Un 4% más que el mes anterior. No me sorprende lo de las propiedades. En autos efectivamente se vendieron más autos en abril que en marzo. Pero si se compara abril contra abril... No, abril contra abril da negativo, pero la de autos generalmente se compara con el mes anterior y... Pero en la película, efectivamente, hay un poco más de plata, evidentemente, o más voluntad de gastar. No, hay más voluntad de gastar. Y cuando vos haces un freno a la inflación, como pasaste de un rango de 35, 38 a 25, 26 que hay en estos momentos... hay una sensación de más entusiasmo, ¿no? Porque la gente ¿Y lo de los inmuebles, por qué decís que no te sorprendió? A mí no me sorprende porque comienza a moverse el mercado inmobiliario fundamentalmente de gente que tiene dinero y apuesta a un incremento del precio hacia adelante. Claro, y además el mecanismo de los sedines para el que tiene los dólares guardados es bueno. Perdón, ese argumento tiene patas cortas en un sentido, que cada vez que hay uno que vende una propiedad, del otro lado hay uno que compra. Entonces, usted con eso explica
un lado del mostrador. Sí, pero hay mucho más. Pero vos lo que veías últimamente era falta de compradores. Eso es lo que se veía en el mercado inmobiliario. Sí, en realidad el parate no era tanto por falta de compradores, sino que no había voluntad del vendedor de bajar el precio. Bueno, o sea, había un precio... Yo lo sigo mucho, yo tengo clientes del sector inmobiliario, ¿no? Y hago mi informe mensual sobre eso. Y todos los meses me hacen esa pregunta. Digo, acá se va a romper la tendencia negativa cuando aparezca el vendedor a un precio del 10 o el 20% más barato que el promedio histórico. Sí, o cuando el comprador diga, la verdad no van a bajar más, o creo que no van a bajar más. Perdón, pero y el dólar blue... tranquilo, planchado. Sí, claro. 3, 4 meses. Cuando el dólar se plancha, el mercado inmobiliario también es lo mismo que la inflación. Claro. O sea, cuando vos... Esto es también para tener en cuenta la importancia que tiene el blue. Viste que muchas veces se ha dicho, no, qué importancia tiene el blue, que el mercado chico. Es un mercado chico y es para 4. Y es chico cuando no hay diferencia entre el blue y el oficial. Pero cuando el blue se dispara, empieza a hacer volumen y te distorsiona la economía. Yo creo que ahí el gobierno tuvo un acierto el año pasado. Ahora, vos a tus clientes, Aldo, ¿le recomendarías meter 100, 150, 200 mil dólares, comprar 1 o 2 departamentos hoy en Argentina? Hoy sí, hace 3 meses que lo vengo recomendando como opción. Siempre y cuando compren a un valor histórico de entre un 10 y un 20% abajo de ese promedio. Exactamente. Bueno, para comprar inmuebles hay que la locación y el precio. Sí. Y mira, te digo algo. Vos hablaste recién lo del CEDIN, ¿no? El CEDIN está mejor que hace un año, tiene un poco más de volumen. Nosotros en este programa nosotros dijimos que había una actividad bastante mayor con los CEDINes. Y bueno, evidentemente, si se compran y venden más CEDINes, en algún momento dado van a las propiedades. Hay estadísticas, se están moviendo más o menos, depende del día, entre 200.000 y $1 millón por día de CEDIN. Hoy vos, si comprás vía CEDIN, te ahorras un 10% en términos de dólares. Pero estamos hablando de una propiedad por día, 2 propiedades por día. A ver, es poco, decís vos, es poco. Está bien, pero no había nada. No se movía. Lo que pasa es que no había nada ahí. Claro. Bueno, el resumen de estamos contando los caramelos muchachos. El CEDIN se mueve más. Hemos logrado desaceleración y estabilidad inflacionaria, estabilidad cambiaria, sostenimiento de la actividad económica, el Estado sigue dinamizando a través del consumo y protegiéndose por fortalecer el mercado interno. La palabra dinamizando. Explícame la palabra dinamizando, porque dinamizar da la sensación de que se mueve algo. ¿Cuál es la sorpresa? Sí, la sorpresa para ustedes, lo que veníamos viendo, lo que está pasando, no nos sorprende. Pero puedo plantear... A ver, de crecimiento cero. Eso, digamos, cuando vos ves que esto deja de... Son 4, son menos. Hasta una piedra cuando cae... Puedo plantear lo siguiente, un poco lo que como arrancamos aquí para la mesa de los economistas. Digamos, tenemos un ministro de Economía que ahora le pide a los trabajadores que resignen salario. No es cierto. Le pide a los empresarios que no trasladen a precio el aumento. Y pide a los empresarios que no trasladen los aumentos y además no autoriza aumento de precios. Con el tema de la salud hay un lío importante, ¿no es cierto? Ahora, ¿es el mismo ministro que genera la inflación y que genera 5 puntos de déficit fiscal? No, pero vos decís que con el déficit fiscal no hay problema. No, ese es tu error de diagnóstico. Ya lo hemos discutido varias veces. La idea de seguir creyendo que la inflación es un fenómeno macroeconómico, monetario y que tiene que ver con eso, que no es así. Hoy se ha logrado en todo Argentina... el mundo es así, salvo acá no es así. No, todo el mundo no es así. Mirá lo que pasó en Brasil. Bueno, pero mirá lo que pasó en Brasil. Ahí te tomo el ejemplo. Por priorizar y creer que es así, tener un banco central de corte bien monetarista. ¿Qué hicieron? Implementaron paquetes de ajuste para evitar esa inflación que estaba por encima del target que ellos establecían. Que generó, profundizó la recesión. Pero acá tenemos el CEPO, tienen 250.000 pero profundizaste la recesión. ¿Vos qué preferís tener? ¿Recesión y desempleo alto o restricciones en el mercado cambiario? ¿Qué te preocupa el conjunto? ¿Qué desempleo tiene Brasil? Ustedes están pensando menos desempleo que Argentina, Brasil. No le va peor que Argentina, Brasil. ¿no? En términos de recesión, ¿no? ¿Le va peor? No, el crecimiento de Brasil es mejor que el de Argentina si toma los últimos 4 años. Sí. ¿Pero qué números miran ustedes? Miren los números de Brasil. El gobierno no le soltó. Argentina es así, como la galletita Sorio, cero. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cuál era el plan de...? El ministro genera la inflación y pide a los empresarios, o sea, pide que la inflación... La inflación lo generan los formadores de precios. Eso es lo que ustedes le traslada al sector privado. Te lo planteo simple. El problema de los empresarios y los trabajadores. ¿Cuál era el plan de gobierno? No tiene nada que ver acá. Para Willy, ¿quién fija los precios? ¿Quién fija los precios? ¿Quién fija con la pistola remarcando? El empleado, ese es el que fija los precios. No, el que fija los precios le da la orden. No,
No, oferta y la demanda. ¿Cuál era el plan de gobierno? Los precios en dinero. ¿Cuál era el plan de gobierno a fines de año? El gobierno entra al 2015 con elecciones y decide estabilizar el tipo de cambio. Dice, bueno, estabilizo el cambio, bajo la presión inflacionaria. Eso me permite recuperar algo del poder adquisitivo que perdieron los trabajadores el año pasado, que fue 5 puntos. Correcto. Todo venía muy bien, pero ¿qué pasa? El problema atrás es que no se crea empleo. Entonces el trabajador encara las paritarias este año débil, porque el empresario tampoco tiene mucho para repartir. Entonces te encontrás con un empresario que te dice 20%, el empleado quiere 30 para recuperar y la inflación camina por 25, 28. Entonces el gobierno le soltó la mano al consumo. No, eso sí, le soltó la mano al consumo. No. Si era los primeros 3 meses del año, te lo dice el INDEC, menos 1% del crecimiento de las ventas por supermercado. Ahora, acá estamos celebrando... Le suelta la mano, perdón, no lo sigue estimulando. Estamos celebrando una inflación que bajó, es cierto, sí, pero que está en 25... 20, o sea, con dólar fijo, y descontar cheque, ¿cuánto vale descontar cheque? ¿50, 60%? Peor. Con eso peor, la inflación está en el 2%. Peor que eso porque los salarios van a crecer, las negociaciones paritarias, y por eso la desesperación del ministro en entregar esta dádiva de las ganancias, porque las paritarias están en una dádiva, sí. Es una dádiva porque no le corresponde al Congreso fijar las alícuotas, no al ministro de Economía. Vamos a terminar, vamos a dejar terminar. Pero no tocó las alícuotas, chicos, por favor, vamos a dejar... Martín, vamos a hablar de a uno. Perdón. Lo que hizo fue trabajar sobre las... Están discutiendo una cuestión... Sí, pero no... Perdón, vean, primero terminen el argumento y después discuten, porque si no, no se entiende nada. Claro, con salarios creciendo al 32%, y dólar creciendo al 10%, la apreciación cambiaria que hay, estás teniendo salario en dólares creciendo al 22% ahora, anual. Esto es una bomba, es pero la discusión finalmente es, al gremio le ofrecieron 28 y el ministro Kicillof pidió 25, o sea, son 3 puntos, es tanta la diferencia para que juegue una carta así. Que están jugando un juego político partidario. No, los sindicatos quieren recuperar el 5% que perdieron el año pasado y todavía no lo están pudiendo. A ver, vamos a pedirle a nuestro invitado que sea un poco árbitro en esta discusión. ¿Cómo ves esta historia? Donde, por un lado, el gobierno le pide el esfuerzo al sector privado, pero el gobierno es intocable. Mira, en los últimos 2, 3 años el ajuste lo hizo el sector privado, no el sector público. O sea, el sector privado ajustó su rentabilidad, ajustó el costo de capital y el sector público expandió el gasto público, emitió moneda, digamos, el sector público sigue siendo un sector dinámico de la economía argentina, tal vez el único. Cuando vos ves el desagregado del PBI, el sector que crece es el sector público. Sí, los salarios creo que crecieron el triple en el primer trimestre, el triple los salarios. Yo lo que veo es lo siguiente. El gobierno sabe que por la expansión monetaria que tuvo en los primeros 4 meses de este año, que dejó de ser al 20 y ya está al 35%, porque ya no tiene la capacidad que las LEVAC absorba el excedente monetario, que en el segundo semestre se vino un tema movido con la inflación. Ya marzo y abril marcó un cambio de tendencia. Y no nos olvidemos que cuando empecemos a comparar... Cambio de tendencia a la suba. A la suba. No nos olvidemos que a partir de mayo vamos a comparar la inflación del 2015 contra un mayo 14 que ya era más bajo que los primeros 4 meses por el efecto de evaluación. Entonces vas a empezar a tener corrimiento. Si a esto el gobierno dice, se me está expandiendo el gasto público, se me está expandiendo la base monetaria, estoy motivando el consumo a través del crédito, los ajustes de los planes sociales, si se me va de madre el ajuste salarial, todo eso se me va a precio y se termina la tranquilidad en el segundo semestre, justo en el momento que la gente tiene que votar. De hecho, el gobierno no es tan generoso con la rebaja del impuesto a las ganancias porque supone que esos sectores de clase media van a ir a comprar dólares, digamos, con el dinero eventualmente extra. Hay criterios electoralistas también, y bueno, ustedes saben que yo soy peronista, y yo les voy a contar una anécdota, me hace acordar esto, porque lo leí hoy en una información que me dieron de adentro del equipo económico, que en algún momento a alguien del equipo económico se le escapó y comentó, bueno, el ajuste que hacemos en el impuesto a las ganancias es para el sector que nos va a votar. Porque el tipo que gana más de 25.000 pesos... Para el sector que no nos va a votar. Claro. Que nos va a votar. Este beneficio es para el que lo vota. Ellos dicen, de 15 a 25.000 pesos es un sector hoy de clase media-baja que está dispuesto a votar a Scioli, ¿no?
y que los sectores más altos, de 25.000 para arriba, no votan al gobierno. Esto es una suposición global. Ahora, les quiero contar esto. Es una anécdota, así nos divertimos un rato, que no se hace muy aburrido. En febrero del 2002, yo era presidente del Banco Central y invito a amigos y compañeros míos que eran intendentes del Gran Buenos Aires. Había un intendente muy importante del Gran Buenos Aires que actualmente es kirchnerista. En aquella época era dualdista, ahora es kirchnerista. Un gran amigo, sindicalista él. Entonces le digo, che, negro, ¿cómo está la cosa? No, mirá, dice, si ustedes calman el dólar, no me preguntés por qué, pero en los barrios la gente se calma. Digo, mirá, nosotros con el tema de los plazos fijos vamos a hacer esto, vamos a hacer un corte para no perjudicar a los pequeños ahorristas. Ah, perfecto, dice, porque los que son grandes ahorristas, a eso, discúlpenme la expresión, a esos cagalos porque eso no nos votan. Ese es el criterio. Y ese es el criterio a veces. Por supuesto no le di nota al tema y resolvimos el problema de todos, ¿no? En el 2002, esa es otra cuestión. Pero digo, hay un concepto político en esto, realmente. Y finalmente no sé si es criticable o no, es eso. Después te puede gustar o no. A ver, a lo que más se le teme en un año electoral finalmente es a la inflación, que para los economistas... Mira, generalmente políticos... el presidente de la nación te baja 2 o 3 líneas, no puede estar en el detalle. Yo creo que Cristina agarró a Kicillof y a Banoli y le habrá dicho, muchachos, en el 2015 no quiero una inflación mayor al 25%. ¿No te parece que le temen más al dólar que a la inflación? A las dos cosas. Bueno, la gente en realidad, que le digan 25 o 28 de inflación, no sé si tiene esa sensibilidad para captar esa diferencia. Las paritarias lo pero el consiguiera, dólar, ese es el para un poquito. En general, un gobierno, un presidente de la nación, baja una línea global y te dice, bueno, este es un año que no puede pasar de 25% de la inflación y aquieten el dólar porque esto la gente se pone mal. Con un criterio político, electoralista y económico. Sí. Entonces, los técnicos actúan en consecuencia. Esto es de manual lo que está haciendo el equipo de Kicillof. Ahora, pero hay una cosa... Aquí está el tipo de cambio, ¿sabes? Pero no me dejaron terminar. El acierto que tuvo el gobierno a mitad del año pasado fue haber creado el dólar ahorro, por más que lo critiquen. Sí. Yo en el año 2002, y pregúntele a Roberto Feletti, que lo hablé el año pasado, le digo, inventen el cuenta y ahorro. En el 2002 yo tenía el mismo problema, ¿se acuerda? Claro. Y qué problemón. A mí me decían el doctor Chinchón en el Banco Central. De reserva tenía menos 10. No tenía un mango y había que solucionar. Inventamos el cuenta y ahorro, no sé si vos te acordás, que le habíamos puesto un cupo de $200 por cada persona empleada que podía, ¿te acordás? Los famosos coleros, bueno, en fin. Cosa que después, y de esa manera yo abastecía al blue, al paralelo de aquel entonces. El gobierno creó el dólar ahorro y no fue una mala medida, es costosa, pero algo tenías que hacer, porque el blue disparado a 20 pesos, porque si no hacía eso y otras medidas, hoy tenías un dólar de arriba de 20 pesos. Sí. No puede haber, cambiando un poco esto, ¿no puede haber alguna medida electoralista también en postergar las paritarias para que la plata en el bolsillo esté en el momento que estén por votar la gente? No, porque las paritarias se hacen en cuotas. Claro. Entonces, algunas que tienen la mayoría se hace en 3 cuotas. Yo te digo lo que está pasando, asesoro a sindicatos y a empresarios. Por algo soy peronista, estamos en los dos lados. Mira, hace poco se cerró una paritaria. No voy a decir de quién. Y habían cerrado al 32%. Lo van a ver a tomada para que avale, viste que el Ministerio de Trabajo tiene que homologar. Y él le dice, miren, más de 30 no le homologo nada. Y si cierran 32, no sé, ese 2% délo por afuera, una carta, pero lo que tiene que salir es no más del 30. ¿Por qué eso? Primero por el efecto psicológico y segundo porque es uno de los sindicatos que marcan la línea. ¿Por qué con la UOM está el problema del 24, 28, 30? Porque la UOM es un sindicato que marca un camino. O sea, hay muchos sindicatos que después van detrás de lo que plantea la UOM. Ahora, vos hablaste de, digamos, las elecciones y las medidas económicas que se toman pensando en las elecciones. Si miramos la determinación sobre la rebaja del impuesto a las ganancias, en los años electorales anteriores, el gobierno fue más generoso que esta vez. Sí. Y además hay otro dato. Cada vez es más, digamos, inaceptable la situación para los autónomos. Es decir, en Argentina resulta que el tipo que gana
menos de 15.000 pesos, ese ahora no paga impuesto a las ganancias. Sí. Pero el autónomo que factura 1.500 pesos por mes. A partir de 1.200. Perdóname, Ese ya acordate paga. cuando aparezca el decreto, acordate y quiero que después el Es decir, lo que catalejo, te quiero decir es que para, digamos, los autónomos debe haber muchos votantes del Sí. gobierno entre los Acordate que la autónomos. resolución, cuando aparezca la resolución, va a tener un capítulo, porque en realidad la maniobra que están haciendo, ahora parece ser que se aclaró un poquito, que en realidad la reducción, lo que están haciendo es aumentando las deducciones. Lo que van a hacer es aumentar deducciones. Al aumentar las deducciones, lo que va a pasar es que van a aumentar la deducción general. Y porque vos para aumentar la otra deducción de los asalariados es 3,8 veces más que la deducción de la general. Entonces tenés que aumentar la deducción de la general. Ahora, Ahí van a aumentar la está el deducción. tema, Pero eso está no el está tema claro, autónomo y hasta que no se pero no publique está el muy decreto. claro. No, Hasta que no está está claro. reglamentado. Esto es lo que digo. Llegará y lo vamos a sabía en hacer- el momento que estaban Claro, y anunciando. por eso... Eso también es una novedad, eso por lo menos para quienes seguimos la información económica hace muchos años, Sí. eso es una novedad. Yo, digamos, ver un ministro que anuncie algo que todavía no está escrito en resoluciones, por lo menos en tema impuestos, eso Sí, nunca. Santi. Y Bueno, el titular tuvo de la un FIP que apuro. se entera caminando los 100 metros que hay desde la FIP Bueno, hasta Me sorprende el la, Ministerio de Economía. escuchar a la amigo. dicotomía, me sorprende que hay entre medidas económicas que hoy se están tomando de manera inédita frente a un final de ciclo político, pensando en el largo plazo, y la visión de ustedes de que todo es electoralista, digamos, en el largo plazo. están pensando De que acá todo a es diciembre. electoralista, De acá a diciembre, largo plazo, claro. frente a la desesperación de la alta probabilidad de éxito de un candidato de Frente para la Victoria, están tratando de instalar cuestiones electoralistas en todo, creyendo que esto es un parche, una medida de corto Sí, sí, plazo, seciolista pensando de ganar golpe. una elección. Pero el candidato... Pensando en un modelo de largo plazo. Pero está bien, por primera interesante, vez en mucho interesante tiempo. porque el candidato que teóricamente mejor perfilado viene del oficialismo, en este caso Daniel Scioli, Axel Kicillof acaba de, digamos, casi te diría, rigorear al economista de Scioli, que es Miguel Bain, que todos sabemos que es un gran crítico de Kicillof. Pero Miguel Bain es un asesor No, más de allá- Scioli. Yo no sé si es el economista. Yo lo escuché a Daniel Scioli los últimos días hablar, pero maravillas del ministro de Economía. No sé. Sí. Sin duda. Sí, sin duda. pero bueno, pero lo que le dedicó Pero no- Kicillof no- en no la Kicillof- presentación. no Kicillof Sí, de para Scioli. Kicillof es alguien importante, Bain, porque le dio una trascendencia con foto y toda una presentación de PowerPoint que la verdad que también No, es ¿sabes lo que inédito. pasa? Que parte de desmitificar y dar la batalla cultural en lo económico tiene que ver con marcar muchas de las cuestiones que dicen muchos consultores económicos. No solo Miguel Bain, muchos. Digamos, yo acá, para presentaciones que hago, tengo un montón de declaraciones. La semana pasada estuvo acá Federico Sturzenegger. En agosto de 2014 dijo, hay riesgo de que se dispare la inflación y que se profundice la recesión. Y fue lo que Sí, pasó. en agosto no Fue lo que había. pasó. ¿Cómo lo que pasó? En agosto de ¿Y qué 2014 pasó? se profundizó la Pero si el recesión. dólar No, estaba empezó a en 10, reactivar el no había consumo y a riesgo, pero levantar vos la- confundís. Pero Recién. ¿Se disparó la inflación? No, se desaceleró. Recién ahora, recién Pero ahora. ese es el sesgo tenés algo que se llama en psicología cognitiva sesgo de resultado, ¿no? qué Cuando hay una... Lo que Cuando pasa es que Martín claro, es un hombre que está con la mente. Sí, Vos no es podés- un hombre que está casualmente- podés analizar casualmente con el la libro de información, Martín con la Petejá. información del lunes, con el diario del lunes, Sí. lo que se dijo el viernes. No, claro, Porque pero- el viernes, fíjate qué información había. Cuando en el- cuando agosto, el miércoles- septiembre, el dólar se estaba disparando a 16. Claro, pero en ese ¿Te parece momento que no yo había iba a riesgo en ese debatir con momento? todos, a Pero todos ¿te lados, parece que no y había decía que riesgo iba a de bajar. precios? No había riesgo de pero precios mirá, en ese mirá momento. lo que pasaba en Pero ese el presupuesto momento. decía que Con el crecíamos día de el ayer, año con el- pasado. Sí, que ver, presupuesto. Bueno, está bien. Pero miremos para adelante, No. muchachos. Yo lo Sí. que, pero Tenés yo que creo que hay fijarte que la mirar, información yo que creo que había hay en que ese mirar para momento. adelante. 2014, Roberto Labaña dijo, antes de fin de año se va a dar una fuerte devaluación. No hay suficiente reserva. Septiembre de 2014, Carlos Melconian dijo, el gobierno tiene que devaluar antes de fin de año como ocurrió en enero. ¿Qué es el diario del miércoles? Todo pifie. Y no son pifies inocentes. Son Sí. pifies que tienen una intencionalidad. Pero perdóname, Están ¿vos tenés buscando alguna algo. duda de que es insostenible el tipo de Claro. cambio y van a tener que devaluar? El- Orlando Lo único- Ferreres, el tipo de lo cambio único que en hicieron es agosto de conseguir- 2014. tenés El que tipo de conseguir cambio una oficial este nacional. año termina Pero, en torno a 10 y el Agustín, paralelo consiguieron sigue alquilar 50. dólares, consiguieron alquilar ¿Tenés cita dólares de los presupuesto chinos. nacional? ¿Tenés cita de Nada más. presupuesto nacional? El presupuesto lo expliqué 1000 veces, es una hoja de ruta donde vos Es estás un marcando dibujo. la No, pará, política no, económica. no es una Ah, o sea, menos uno, menos dos, todo, el año todo pasado. eso es opinión. Vamos El a hablar- presupuesto No es está- opinión, sí, no es pero opinión, no es opinión inocente, no le vendan a la gente algo que te no es. explico por qué no El presupuesto devaluó define bien. Es buscar una profecía ¿Sabés cuánto fue el autocumplida. cepo importador? 17.000 millones de dólares. ¿Cepo importador le llamas? Exactamente. Oh, mira, yo le llamo a Las administrar importaciones la reserva. representaban A ver. el 13% de la economía argentina hace 2011, no hace mucho tiempo atrás. Hoy es el 10%. Calculás un Producto Bruto, 572.000 millones de dólares, que es el actual, haces la cuenta, te da que 17.000 millones de dólares es lo que está ahorrando el Banco Central todos los años de A ver, poner... vamos a preguntarle a un peronista. Vamos a preguntarle a un peronista. Axel Kicillof,
en términos políticos, suma, resta, espianta votos. Si vos tuvieras que, digamos, con Scioli tenés una relación de toda tu vida, ¿no es cierto? Sí, nos conocemos. Si Scioli te dijera, che, Aldo, ¿qué hacemos con este muchacho? A ver, vamos a separar las cosas porque estamos siempre hablando de por eso hay no que... personales. Exactamente. Acá se habla de modelo económico. A Kicillof yo ni lo conozco. Yo tampoco. Opino por sus resultados y por lo que él dice, ¿no? Yo creo que está profundamente equivocado en la estrategia de largo plazo, que está hablando del cortoplacismo. Tampoco nos tenemos que asustar, muchachos, en cualquier país del mundo cuando hay elecciones. La Reserva Federal en Estados Unidos, si tiene que hacer un ajuste monetario y hay año electoral, olvídate que no lo va a hacer. O sea, tampoco nos rajemos, a veces los argentinos nos rajamos la vestidura porque se hace tal cosa. Es una democracia y se juega el poder y la campaña electoral. A uno le gustaría que eso no ocurra, que se puedan tomar medidas de largo plazo, pero olvidémonos, es un año electoral y no va a haber medidas de largo plazo, son todas medidas coyunturales de corto plazo. Si uno compara la situación en que Axel Kicillof tomó la economía y dónde estamos ahora y hacia dónde vamos a fin de año, para mí, si no es la peor, es una de las peores gestiones económicas de la República Argentina en su historia. Más que nada... Aceptando que también recibió una herencia nada fácil. Está bien, pero yo insisto, él venía de ser viceministro, era parte del equipo. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Un funcionario hay que evaluarlo cuando se termina yendo y ver el balance final que hace. Es como un gerente en una empresa, ¿viste? ¿Cómo evalúa una empresa un gerente? Por el saldo final de los aciertos y desaciertos. Si el saldo es positivo, le darán un premio. Si es negativo, se va a su casa. Entonces, en el caso de un ministro de Economía y su equipo, hay que evaluarlo cómo termina a fin de año la situación. Todas las proyecciones que uno hace de acá a fin de año son complicadas. El flujo de dólares sigue siendo muy negativo, el balance cambiario es elocuente, hay un récord hacia la baja de las inversiones extranjeras directas. En el año 2014 solo ingresaron 1.300 millones de dólares de inversiones extranjeras directas, es la nada. Hay un atraso de más de 10.000 millones de dólares en el giro de utilidades. El sector privado ha perdido las líneas de créditos, tanto de líneas del exterior como de financiamiento de bienes de capital. El BID y el Banco Mundial no nos están desembolsando ni siquiera lo que cancelamos. Hace 3 años desde que se instaló el cepo, el BID y el Banco Mundial cancela más de lo que nosotros, nos cancela más de lo que nos da. Decime, Aldo. Ahora, estos temas que yo digo están planteando un flujo de dólares muy complicado. Otra cosa que duele mucho como argentino, el INDEC ya no solo miente con la inflación, con el PBI, con la pobreza, con la distribución del ingreso, nos mintió durante 3 años con las exportaciones. Hay una falsedad de 6.000 millones de dólares de exportaciones. Si yo llego a tener un estadígrafo en mi empresa que me mintió en las ventas en los últimos 3 meses, le pego una patada que va para mitad de usuarios. Uno de los primeros que descubrió eso fue justamente Luciano Cohen, que viene después en el bloque que viene. Efectivamente. Entonces lo que quiero decir es, estamos en dificultades, el diagnóstico no es el correcto el que hace el gobierno. Ahora, el gobierno, estamos ante un año electoral, no esperemos nada distinto a lo que están haciendo. Y lo que viene, Aldo, tenemos esta última pregunta, lo que viene es gradualismo, es shock, es como dicen los candidatos que solo por el hecho de que termina el periodo de Cristina, cualquiera que venga, digamos, la famosa lluvia de dólares. No, nadie te garantiza ninguna lluvia de dólares. Lo que te garantiza la lluvia de dólares es la política y que te crea. Mira, yo me acuerdo cuando Domingo Cavallo en marzo del 2001 tomó el Ministerio de Economía, yo era director a cargo de la Reserva del Banco Central, tuve una charla con Domingo Cavallo, tuve un testigo de esa charla que es el actual secretario de Hacienda de la Nación, y yo le digo, mirá, Mingo, yo estoy administrando las reservas del Banco Central, esto está complicadísimo, desde que se cayó Rusia, agosto del 98, nos vienen pegando, nos cuesta que ingresen, no nos renuevan los créditos. Y la contestación fue, Aldo, vos ayúdame ahí, que me dice Cavallo, mi sola presencia va a hacer que los americanos me presten plata. Yo salí, con todo el respeto, y le dije a esa persona, yo salí y le digo, me parece que este muchacho no está equilibrado. Porque me dijo algo que no es así. No es que te llueven los dólares porque se viene Willy Cohen y se sienta
y vienen a entrar. Eso cree Macri. El candidato que se crea. Bueno, está bien, pero Macri también tendrá, en fin, sí. También lo ha dicho, porque cuando él dijo en un día levanto el cepo, él alguien le habrá dicho, hacemos una mega de... Yo también. Pero ojo, Cavallo nunca tuvo 60% de los votos. Cavallo es el cuadro más lúcido, Cavallo es el cuadro más lúcido que ha dado la política argentina. El país no es. Escuchame, Agustín, Cavallo es el cuadro más lúcido que ha dado la política argentina. ¿Quién lo dijo? Con el final más trágico. Cristina Fernández de Kirchner. Mirá vos. Trágico. Vamos, que cerramos, por favor. Cerramos. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Gradualismo o shock. Es muy difícil determinarlo. Uno quiere que sea gradualismo porque los shock perjudican a los más pobres. Siempre la gente, ¿por qué tiene miedo al cambio? Porque dice, cada cambio que me hacen, cada shock, yo pierdo un escalón. Sí. Entonces, vamos a tratar que sea el gradualismo, porque es algo que uno puede prevenir. Hay que tomarse su tiempo. Por eso nosotros mismos, el equipo que asesora a Sergio Massa, cuando a mí hace 1 año y medio me pidió cómo se sale del cepo. Yo tengo un artículo escrito, en el ámbito salió hace 1 año y medio. Digo, en 100 días, tomando 10 medidas que son estas, y están escritas, se levanta el cepo. Y te habla alguien, le decía yo a Sergio, que levantó cepos, cepitos, corralitos, corralón y demás yerba. Pero hay que tomar decisiones. Ustedes lo hicieron gradualmente. Sí, en 6 meses. Gradual. Por eso yo hablo de 100 días. Sin duda. No ahora sí, disculpame, te cierro. Si vos viene Willy Cohen, presidente de la Nación, a mí me dice, mira, yo quiero en un día levantar el cepo, se puede levantar, ahora te devalúo un 200%. Te devalúo con un dólar bien alto. ¿Tanto? Te bajo, no, pero lo que fue. Es 40, una hipótesis. 40, igual. Es una hipótesis de trabajo. Está bien. Ah, bueno. 40, ¿no te parece? 40. Escúchame. ¿Cuánto revaluaron ustedes? No, ¿Cuánto revaluaron? Vos pensás en un país para vos y tus Tenemos que amigos. terminar. Vos pensás en un país para vos y tus amigos. Yo estoy pensando en todo. La seguimos en la próxima. La seguimos en el próximo bloque. Quiero aclarar, no estoy hablando, es una hipótesis, un trabajo, una teoría. Sí. Si yo te devalúo un 200% y hace falta un 40, un 20, seguro que te levanto el cepo. ¿Quién va a querer comprar un dólar? Si hoy está a 12 y yo te lo llevo a 40 pesos, te levanto el cepo de taquito en un día. Ahora, te maté a 42 millones de argentinos. Por eso, Aldo, lo que pasa es que eso lo entiende Aldo porque es peronista. Eso no lo entiende Martín porque está pensando en un país para él y sus amigos. 200% sí lo entiende. Señores, hacemos una pequeña pausa. Volvemos enseguida. Sigue el debate aquí. Aldo, muchísimas gracias. Un gusto como siempre.